Sean bienvenidos una vez más a este queridísimo podcast llamado Textos Lúdicos, que ya va por su episodio número 22, que si todo sale como planeado, van a estar escuchando, este episodio va a salir un 28 de junio de este 2023, aunque en YouTube lo van a estar escuchando un poco después, aunque la idea es que ya con este episodio por fin tanto los episodios que salen en plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast se sincronicen con los episodios que salen en YouTube. Pero bueno, mi nombre es Luis León, yo soy anfitrión de este programa, quien por alguna razón esta sea la primera vez que escucha Textos Lúdicos. Soy diseñador de juegos, soy escritor y pues me gusta mucho hablar sobre videojuegos, además de hacerlos. Y Alan Wake es el videojuego en cuestión que voy a tratar el día de hoy. Ahora, en esta segunda parte, esta segunda temporada que he hecho de este podcast, había estado procurando traer varios invitados, pero para este juego quería hacerlo otra vez personal. Y de hecho sí consideré ciertas personas con quienes podía hablar sobre Alan Wake, pero es un juego que tocó muchas fibras a nivel personal, o muchos temas que se me hicieron muy interesantes que me gustaba más este episodio para tratarlo de manera personal. Así que, pues bueno, aquí estamos. Y bueno, un poco sobre Alan Wake. Alan Wake es este juego que salió en 2010 por parte de Remedy Entertainment. Remedy es un estudio que se ha hecho mucho renombre. Llegaron básicamente a la escena con... Bueno, sacaron un juego que se llamaba Death Rally en los 90s. Y luego sacan Max Payne. Y Max Payne fue un juego bastante importante, muy popular. Es de estos juegos que también ayudan a solidificar el lenguaje, curiosamente, cinematográfico en los videojuegos. Aunque tiene mucho de cómic. Yo de hecho no he terminado Max Payne. Yo cuando era un poco más pequeño lo empecé a jugar en el iPad, de hecho. Y ya nunca lo seguí, pero sí, después de jugar Alan Wake, sí, mi idea es jugar tanto Max Payne 1 como 2. Y el 3, que también dicen que es bueno, pero hay mucha gente que difiere, aunque yo he visto análisis que hablan muy bien del 3. Pero bueno, Remedy Entertainment tardó 7 años en sacar su siguiente juego después de Max Payne 2. De hecho, Max Payne 3 se lo relegaron, y relegaron entre comillas porque... Vean nada más la magnitud del estudio a quien relegaron la tercera parte. Pero el tercer juego de Max Payne lo estaba haciendo Rockstar Games. Y Remedy prefirió empezar a hacer otra saga, otra propiedad intelectual, que sería Alan Wake. Ahora, la historia, el desarrollo de Alan Wake es muy complicada. Pero aún así es muy importante para la historia del juego. Y de hecho la voy a retomar más adelante, pero un poco de contexto. Lo que pasa es que el juego era como sumamente ambicioso. Tenían pensado que fuera una especie de mundo abierto, también inspirado por Grand Theft Auto, que a comienzos de los 2000 fue sumamente influencial en todos los videojuegos que se empezaron a crear, y de pronto todos los juegos querían ser mundo abierto. También, por ejemplo, Jak and Daxter con el tercero, o creo que es con el segundo, que también se hace como mundo abierto. Y de pronto todos los juegos querían tener como este mundo abierto y ser como Grand Theft Auto, y etcétera, etcétera. El punto es que Alan Wake pues iba a ser un juego basado en un pueblito que sigue siendo hasta eso sí se conservó hasta la fecha. Que iba a decir que se llama Night Springs, pero creo que no se llama así. Night Springs, o sea, sí es un nombre que sale en Alan Wake, pero no me acuerdo ahorita si sí se llama así el pueblo. Bueno, el pueblo lo ibas a poder explorar más a tu gusto, iba a tener elementos de survival horror, pero el desarrollo se empezó a alargar y alargar y alargar, tanto que mucha gente creyó que Alan Wake era shovelware. Es decir, un juego que jamás iba a salir, un juego que se iba a quedar olvidado, o bueno, ya ni sé si eso es abandonware o shovelware. Pero el punto es que en 2007 se presentaron varios demos a lo largo de los años. Pero es finalmente hasta 2010 que sale este juego bajo el financiamiento de Microsoft.
Alan Wake fue un exclusivo de Xbox 360 durante mucho tiempo antes de que, bueno, ya por fin lo portearan a otras plataformas. Yo de hecho jugué Alan Wake Remastered, entre comillas, en el Nintendo Switch. Digo entre comillas porque el port de Nintendo Switch recibió muchas críticas. Porque pues básicamente se ve, yo creo que se ve peor que el juego original. A excepción en las cinemáticas sí se ve bien. Pero bueno, la verdad es que yo compré Alan Wake para Switch porque cuando salió en Switch hubo un pequeño error en la plataforma. Y básicamente en la eShop mexicana salía como a 30 pesos mexicanos. Que eso es como 1.5 dólares, más o menos. Para quien esté escuchando de otro país. Entonces, ahí lo tenía. Y de hecho siempre había querido jugar Alan Wake. Bueno, me daba curiosidad. Pero de hecho por mucho tiempo había evitado jugar Alan Wake. O no me daban tantas ganas de jugar Alan Wake. Porque había escuchado tanto de que muchos consideraban que el juego era muy malo. Que el guión era muy malo. Pero aún así era como este juego de culto que pues surgía una y otra vez y mucha gente hablaba de él. Y de pronto, creo que fue este mismo año, en 2020, no, fue el año pasado. No me acuerdo ya la verdad, pero anuncian Alan Wake 2 y que, bueno, esto no sé si lo consideran un spoiler ligero, de Control, no de Alan Wake, pero que básicamente en Control empezaron como a conectar los universos. De hecho no he jugado Control y espero hacerlo antes de que salga Alan Wake 2. Y bueno, ya básicamente me animé a jugar Alan Wake porque de hecho la sinopsis del 2 me parece súper loca, pero hablaré más de eso más adelante. Y creo que ya fue como mucho contexto de Alan Wake. Y bueno, no sé, tal vez para personas que no han jugado Alan Wake. Porque, bueno, algo que me pareció interesante es que algunas personas me dicen que les gustan muchos estos episodios del podcast donde hablo de un juego en específico del que tal vez o no habían escuchado hablar antes o tal vez un juego que no piensan jugar. Así que voy a intentar ser lo más descriptivo posible, pero también pues enfocándome principalmente en el análisis. Y también voy a mencionar otras pequeñas cosas antes de seguir. Primero que nada, que hay un Discord oficial de textos lúdicos al que se pueden meter. Hay un Linktree que ya está en la descripción de estos episodios, donde van a encontrar pues todos los links importantes de textos lúdicos, el donde escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, el Discord, que creo que el link debe ser permanente, si no me pueden enviar un mensaje por redes sociales para mandarles otro link. Y pues poco a poco hay más actividad en el Discord y bueno, hay veces que quizá no hay un mensaje por un tiempo, pero la verdad me agrada como la actividad que ha tenido recientemente. Y pues bueno, me gustaría que este Discord se volviera como un espacio, pues no solamente alrededor del podcast per se, sino pues hablar de videojuegos de una manera pues analítica y interesante, ¿no? Pero bueno, regresando a Alan Wake. Hay una frase, hay un cuento breve que quisiera citar antes de seguir hablando del juego porque presenta muy bien de lo que se trata el juego. Y esto es como un... no sé si llamarlo un dicho, según yo entra como microficción. Y es muy citado. Y de hecho, no me acuerdo si lo citan en Alan Wake, porque no me sorprendería. Pero dice así. Se llama El sueño de Chuang Tzu, que, paréntesis, he leído este nombre traducido de 1000 veces, lo he leído como Zhuang Tzu, lo he leído como Sun Tzu, pero bueno. El sueño de Chuang Tzu. Chuang Tzu soñó que era una mariposa, y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa, o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Este cuento se ha utilizado de base, o esta microficción, para hablar sobre sueños, sobre ficciones y muchas otras cosas que van por esta vena. Y ahora, ¿de qué se trata Alan Wake? Bueno, Alan Wake se trata de este personaje que se llama Alan Wake, ¿quién lo diría? Bueno, no necesariamente tendría que ser el caso, pero es un escritor
que al inicio del juego se nos dice que va a una isla a vacacionar, aunque se dice que tuvo una pesadilla. De hecho, jugamos esta pesadilla, es así como comienza el juego, similar a Silent Hill, de hecho, ahora que lo pienso, por la parte del coche y pues, luego te bajas, etcétera. Pero pronto las cosas empiezan a salir mal porque Alan Wake descubre que los personajes y los eventos que salen en sus libros empiezan a cobrar vida y lo empiezan a acechar en este pueblo al que llega, y ahora no tiene escapatoria. Y no solamente eso, sino que su esposa de pronto aparece muerta y no sabe qué pasó, y ahora nos toca resolver el misterio y ver qué está en el fondo de esta tragedia que ocurre en Night Springs. Que repito que no se llama Night Springs, pero va mucho por ahí. Ahora, Alan Wake, algo que tiene mucho es que homenajea constantemente a muchas fuentes, tanto literarias como cinematográficas. De hecho, como que una de las razones por las cuales algunas personas me decían que no les gustaba mucho Alan Wake era porque lo sentían casi autoparódico. Porque de hecho el juego empieza con una frase de Stephen King que de hecho no la tengo guardada aquí, pero me gustaría buscarla ahorita mismo en internet. Y aquí dice, ¿no? Bueno, voy a traducir en tiempo real. Las pesadillas existen fuera de la lógica, y hay poca diversión a ser encontrada en las explicaciones. Son antitéticas a la poesía del miedo. Alan Wake se inspira mucho en Stephen King, en su obra. De hecho, hay una referencia visual muy obvia a El Resplandor. Hay muchos elementos que saca de otras películas, de series, principalmente de Twin Peaks. Twin Peaks es una serie que está completamente presente en Alan Wake, al grado que hay personajes que son prácticamente una calca de personajes que están en Twin Peaks. Hay una señora que está sosteniendo una lámpara que le llaman, creo que, la Lamp Lady. Y en Twin Peaks hay un personaje claramente muy icónico que es la Log Lady, que siempre trae un tronco de árbol entre sus brazos y que predice, bueno, que empieza a hablar sobre el futuro. No solo eso, sino que de hecho hay una sección que eso sí me pareció muy paródico hasta cierto grado. Bueno, fue creo que lo que más me sacó del juego en cierto momento. Que hay un detective que empieza a perseguir a Alan Wake, y cuando se está refiriendo a él, le llama por diferentes nombres de escritores. Entonces le dice, hey, detente Stephen King, hey, detente H.P. Lovecraft, detente James Joyce. y hay escritores que, bueno, creo yo no vienen absolutamente al caso. Bueno, uno que sí creo que quedaba bien era Raymond Chandler, pero bueno. Alan Wake, entonces, se trata de ese escritor que se enfrenta contra sus propias creaciones y ahora tiene que encontrar una forma de salir. Pero como muy típica historia de thriller psicológico, metanarrativa, lo que sea, esa clase de historias, Alan Wake lidia mucho con el tema de nunca saber si estamos enfrentándonos a la ficción, a la realidad. Y es de aquí que surgen capas muy interesantes del juego. Pero antes de seguir con eso, porque creo que eso era de lo que más quería hablar, solo quiero seguir hablando un poco más como de esta relación que tiene Remedy con la televisión. Porque Alan Wake, de hecho, algo que tiene muy interesante, no solamente es que homenajea constantemente a series de televisión, a otra que se me olvidó mencionar era The Twilight Zone. The Twilight Zone también está súper referenciada a lo largo del juego. De hecho, de ahí viene lo de Night Springs, que Night Springs es un homenaje a The Twilight Zone. Y de hecho algo que me encanta de Alan Wake es que como que vas caminando por los diferentes escenarios y encuentras como estas radios que tú puedes escuchar, y la gente como que, bueno, dentro del juego está hablando, te da como un contexto del mundo. Y luego están como estas pantallas de televisión en las que tú te puedes quedar viendo lo que van pasando ahí. Y son episodios grabados con actores reales de esta serie ficticia que se llama Night Springs, que son homenajes claros a The Twilight Zone. De hecho, hubo un episodio que me gustó mucho, que ya después lo vi otra vez en YouTube, que justamente lidia mucho con esa temática de los sueños, donde un personaje despierta como en un mundo blanquecino, blanquesco, como sea.
donde le dicen que él es un personaje que está soñando, una persona que está dormida, que está como en el centro de todo. Y entonces de pronto suena una alarma y ya cuando está a punto de despertar, el protagonista como del pequeño corto dice, no, no te despiertes, tengo una hija y tengo una esposa, no, me vas a quitar todo. Y me encantó porque, bueno, además de que me gustan mucho ese tipo de ficciones, va también muy de la mano con lo que trata Alan Wake. Y ahorita que me quedo pensando, con esta lógica de querer explicar un poco más sobre de qué tratan los juegos a personas que no necesariamente los hayan jugado. Alan Wake, bueno, en términos más técnicos, pues es un third person shooter. Es un juego que, bueno, tiene la mecánica como que más famosa de Alan Wake es que tú tienes una linterna y van saliendo estos enemigos que para poder matarlos, primero necesitas apuntarles con la linterna, bajarles como una especie de escudo que tienen y una vez que ya están vulnerables, pues ya les puedes disparar. Y bueno, voy a retomar ese elemento más adelante, pero un poco para seguir contextualizando. Y Alan Wake, de nuevo, con toda esa obsesión que tiene con la televisión, algo que se me hace muy interesante es que está dividido en 6 capítulos. Y de hecho, algo que hace Alan Wake es que cada vez que termina un capítulo, pone final del capítulo 1 y pone una canción. Y te esperas a que termine la canción. Y ya luego el siguiente capítulo arranca con un previamente en Alan Wake y te recapitulan todo lo que pasó en el capítulo anterior antes de seguir con el siguiente. Que hoy en día creo que eso no es, o sea, ¿cómo decirlo? Creo que no está tan fuera de lo común, quizá para juegos más modernos, o más bien juegos post-Telltale, porque en un momento esa estructura se popularizó mucho, justamente por juegos como The Walking Dead, The Wolf Among Us, Life is Strange. Uno que acaba de salir de Xbox, que, bueno, vi el gameplay con unos amigos, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, As Dusk Falls, creo. Pero en 2010, eso, según yo, no era algo que se hacía, o al menos no era común. Y de hecho Remedy más adelante seguiría experimentando con eso de la televisión. Y luego saldría este juego llamado Quantum Break. Que tampoco he jugado Quantum Break y también dicen que es como medio malo. Pero Quantum Break también tenía como ese tema de que como que era una serie de televisión al mismo tiempo que era un videojuego. Y bueno, o sea, ¿cómo se llama? Remedy siempre ha estado con esta exploración entre cine, videojuegos, que algo que he estado pensando mucho últimamente, digo, a raíz de Alan Wake, pero también el anuncio de Alan Wake 2, de que dijeron que también van a hacer Control 2 y los remakes de Max Payne. Pero Sam Lake es una figura que realmente es de esos pocos autores que hay de videojuegos. Que paréntesis, me gustaría hacer un episodio sobre autores en videojuegos próximamente. Pero bueno, Sam Lake creo que casi no se suele mencionar en esta clase de pláticas. Y se me hace una figura súper importante y súper inspiradora. De hecho, antes de jugar Alan Wake, incluso habiendo escuchado todo esto de los juegos de Remedy, que realmente pues no había jugado uno, yo sí tenía admiración por Sam Lake, porque Sam Lake, de nuevo, es de esas figuras que es como, bueno, soy un director, soy un escritor para videojuegos. Y está consolidado en la industria y ha podido sacar proyectos que han sido influenciales. Y de nuevo, o sea, ha tenido colaboraciones con Rockstar. Y ahora, y bueno, después juegan con Xbox. Y aunque luego no les ha salido bien ciertas cosas, por ejemplo, ahora los están publicando Epic Games. Epic Games Publishing, que va a publicar Alan Wake 2. Sam Lake también es muy famoso porque prestó su cara para... ay, se me van los nombres. Para Max Payne. Entonces la cara de Max Payne en el original es la foto de Sam Lake. Y de hecho Sam Lake, bueno, no diré más, pero es muy importante en Alan Wake. Y quizá esto me lleva a lo siguiente, que toda esta cuestión metanarrativa, esta cuestión de que Alan Wake es ese escritor que no puede lidiar con sus creaciones y entonces como que empieza a escribir personajes que se van en contra de él. Todo esto simplemente es la analogía o es la forma de Sam Lake de explorar estas cosas. Y aunque quizá no lo hace de la forma más original,
De hecho, vi un análisis de este analista que se llama Noah Caldwell-Gervais, que ya lo he recomendado. Pero bien decía, tal vez Alan Wake es una historia que si lo hubieras contado en una película o en un libro, puede ser que no haya sido tan original. O puede que no haya salido tan bien. Pero el hecho de agregarle esta capa de que tienes al jugador de por medio, de pronto nos hace repensar muchas cosas. Un tema constante en Alan Wake es la luz y la oscuridad. De hecho, eso se me hace que es algo muy genial. Como ata toda esta parte de la temática con la jugabilidad. Y aunque si bien es cierto que algo que no me termina de convencer es que, pues, por ejemplo, Alan Wake creo que es un juego que pudo haber funcionado muy bien sin la necesidad de meter combate. Creo que con la propia mecánica de iluminar las cosas en el camino pudo haber dado mucho. Y de hecho eso es como otra corriente que está como dentro del juego, de que Alan Wake es un personaje que no puede escapar de su pasado, de que intenta como matar a su protagonista en su último libro, pero luego no puede escribir otra cosa que no remita a lo que ya escribió. Y de hecho leía que los de Remedy en un momento se sintieron muy identificados con esa propia historia, porque querían alejarse lo más posible de Max Payne hasta cierto grado, que por si alguna vez, digo, más bien, si por algún motivo no saben nada de Max Payne, pues bueno, se trata de ese detective que pierde a su esposa. Y es bueno, si es un detective, es un policía, algo así. El punto es que es un juego muy inspirado por lo noir. Y vas disparándole a los personajes. Y metió esta mecánica también muy popular de que es el tiempo bala, como en Matrix. Y bueno, Alan Wake de pronto es como un... Queremos hacer algo diferente, plantear un juego de terror, con una historia, con otros temas, pero inevitablemente regresa a cosas que ya había hecho Remedy. Y yo no entiendo, o sea, yo como creador, es en esos momentos cuando yo trato de identificarme más con las intenciones de los creadores que con la obra en sí. Y es por eso que digo que respeto mucho a Sam Lake. Y de hecho yo iba con la mentalidad de que tal vez Alan Wake iba a ser mal escrito, que ahora mismo me gustaría decir que no me parece que lo esté, a excepción de tal vez algunas cosillas, como ya mencioné lo del policía, que lo del policía sí se me hace muy risible, pero bueno. Fuera de eso, creo que Alan Wake es un juego muy honesto consigo mismo. Es un juego que de nuevo tiene una preocupación que no es que sea nueva, pero el hecho de verla plasmada aquí y de ver cómo se apoyan elementos propios del videojuego, me hace respetar mucho la historia de Alan Wake y las intenciones que tenían los creadores. De nuevo, todo este tema de la luz y la oscuridad va en el sentido que, por ejemplo, el diseño de niveles también se me hace inteligente, porque aunque si el juego final ya es muy lineal, ya no recupera mucho del mundo abierto, y entonces lo que hace es que te van guiando a través de la luz. Y entonces siempre la metáfora es, Alan está tratando de llegar a la luz y de iluminar sus problemas, porque sus problemas, O sea, luego hay como muchas metáforas que se pueden perder, o como que luego son muy mixtas, o como que son tantas ideas que a veces se pueden revolver. Pero sí, gran parte de la idea de Alan Wake es qué pasa cuando iluminas tus ideas, qué pasa cuando las dejas florecer, qué pasa si te dejas que te consuma la oscuridad. Y entonces es un juego que, pues sí, maneja esos contrastes muy altos, que funciona bastante bien, tanto para la dirección de arte como para el diseño de niveles. Y de hecho, otra cosa que se me hace muy inteligente a nivel técnico, ya que estamos, es, por ejemplo, cómo genera esta sensación de claustrofobia. De hecho, algo en lo que no me había fijado tanto, que lo percaté hasta que escuché un análisis, era que muchos juegos de terror, o bueno, de suspenso, no suelen ocurrir en las afueras de lugares, o sea, suelen ser más como en lugares cerrados. Y Alan Wake ocurre prácticamente en lugares abiertos, casi todo el juego ocurre en un bosque. Y me gusta mucho que aunque, bueno, de hecho Alan Wake no es un juego de terror, ya que estamos. Es un juego de acción con elementos de thriller, con elementos de terror. O algunos dirían que es como, tal vez como The Evil Within. Yo diría que es como mucho esta cuestión estilo hoy en día Stranger Things, de que sí es una historia orientada como a la acción, a la aventura, pero tiene elementos de terror como monstruos, como esas cuestiones psicológicas, etcétera. Pero sí, Alan Wake ocurre prácticamente en un bosque. Y se me hace muy inteligente la manera en la que
genera esta claustrofobia como a través de la cámara. La cámara te sigue muy de cerca. Cuando estás como que moviendo la linterna, se puede llegar a ser algo complicado el estarla manipulando. Y todo eso se me hace un acierto. De hecho, en un inicio como que me estaba molestando algo. Pero ya después lo vi como bueno, pues es una herramienta más que están utilizando como para meterte más en esta mentalidad de que todo está como muy oscuro alrededor de mí, no sé qué, cómo proceder. Y bueno, toda esa cuestión de lo psicológico, de la luz y la oscuridad, lo explora más adelante también, que de eso, de hecho no sé si eso ya sería como un poco más spoiler. Pero bueno, como que regresando a cosas más principales, toda esa presencia oscura básicamente lo que busca es salir vía Alan. Y si es aquí cuando regreso a toda esta parte de cómo podemos entender la historia a través de lo que es como diegético. Es decir, para la historia que representa la oscuridad. Y para la historia lo que representa la oscuridad es que hace mucho tiempo en este pueblo, de pronto una señora entra en contacto con una fuerza misteriosa que hace que la oscuridad se empiece a apropiar del pueblo y todo esto. Y ahora se quedan atrapados y Alan Wake como que está tratando de salir y salvarlos a todos. Pero de nuevo, yéndonos más por la metáfora, básicamente lo que está diciendo es, sí, hay una presencia oscura que es Alan, que es la personalidad de Alan, que está tratando de salir a través de lo que está escribiendo. Y Alan Wake, básicamente su gran dilema es no sé qué tanto escribir, no sé qué tanto poner de mí mismo sin yo perderme. Y bueno, claro, es que como no quiero spoiler mucho del juego, pues tal vez ya como que toda esta discusión con spoilers va a ser como cuando hable del 2, porque definitivamente voy a jugar al 2 cuando salga y definitivamente va a haber podcast. Pero bueno, digamos que así sin spoilers, pues es la típica postura de que todos tenemos demonios internos. ¿Qué hacemos con esos demonios internos? ¿Qué pasa cuando alumbramos estos demonios internos? Y cómo lidiamos con ellos. Y es aquí donde entra como esta parte de el jugador. Ahora, ¿qué tiene que ver el jugador? Algo que yo veo muy interesante es que, pues sí, estas historias de que el autor, o bueno, como que el autor confronta sus creaciones, de nuevo, no son nuevas. Y es más, algo que yo no sabía hasta que estaba escuchando un análisis es que Stephen King también lo hace en una de sus series, que era de Dark Tower. Pero algo que se me hace muy interesante es que nosotros como jugadores también entramos en todas estas capas. Porque algo un elemento que también me parece muy interesante de Alan Wake es que tú vas encontrando esas páginas del manuscrito. Porque sí, o sea, una de las cuestiones importantes de Alan Wake es que como que tú vas encontrando esas páginas que narran eventos que todavía no han ocurrido. Y entonces mientras tú vas jugando, estos eventos se van haciendo realidad. Y entonces, pues sí, hay una cierta cuestión de inevitabilidad. Pero también está toda esta parte de, bueno, o sea, el jugador también se vuelve como esa especie de director o escritor dentro del juego. Porque somos nosotros a partir de los cuales estamos permitiendo la acción de estos personajes. Y de hecho hay un diálogo que me gusta, que me parece muy interesante en el capítulo 4, que es cuando, bueno, Alan Wake de pronto despierta en un asilo mental, no sé si es, no es el término. Bueno, digamos que es un asilo mental. Despierta ahí y bueno, aún así es un momento donde no sabes qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que no, si Alan Wake como que ha estado imaginando todo esto o no. Pero el psicólogo le dice a Alan Wake, o bueno, creo que encuentra no, más bien es una página de manuscrito que encuentras en esa área, que empieza a narrar en tercera persona que el psicólogo se quería sentir como una especie de productor. Es decir, como que no tiene bueno, eso dice el personaje, que no tiene la capacidad creativa para crear una historia, pero que sí se quiere involucrar. Y ahora, no estoy diciendo que los jugadores no tengamos capacidad creativa, pero a este nivel narrativo es un poco la implicación de que, o sea, no es de que nosotros no tengamos la capacidad, pero más bien nosotros estamos siendo partícipes de la historia de alguien más, pero estamos colaborando para su existencia. Y de hecho, algo que justamente se me hace muy interesante, que el juego lo explora más al final y en los DLCs, es que empiezan a aparecer estas palabras en el mundo real, o bueno, en el mundo real entre comillas. En la pantalla del jugador aparecen unas palabras
Y tú, al iluminar estas palabras, el objeto que está representando la palabra se vuelve realidad. Entonces, por ejemplo, dice lámpara. Iluminas la palabra lámpara y sale una lámpara de esa palabra. Reforzando toda esta conexión de cómo nosotros como jugadores estamos escribiendo la historia y estamos permitiendo que estos personajes existan. De hecho, me recuerda al meme este o sea, tú vas scrolleando por una red social y dice, él es Timmy. Timmy es una producción de tu imaginación y lo estás inventando, o bueno, existe gracias a que ahorita estás leyendo sobre él. Cuando hayas pasado este meme, Timmy dejará de existir. Timmy tiene miedo. Entonces, ligándolo todo esto con la historia de Sun Tzu, que soñó que era una mariposa y ahora no sabía si era un hombre que había soñado que era una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Y la historia de Night Springs, de que está este hombre que está a punto de despertar y va a matar al sueño. Es un poco lo que está implicando, bueno, es bastante lo que está implicando Alan Wake con nosotros como jugadores. Que nosotros cuando dejamos de jugar, Alan Wake deja de existir. Y al mismo tiempo los personajes que están rodeando a Alan Wake dejan de existir si él deja de escribirlos. Pero esos personajes llegan a un momento en el que se vuelven más reales que él. Me recuerda también mucho como esa noción de cómo dicen que el Quijote es más real que Cervantes. Y hasta cierto grado es como si dijéramos, Alan Wake es más real que propio Sam Lake. En fin, son como muchas cosas. Y de hecho me gustaría retomar ahorita mucho de esto. Pero quiero rescatar ahorita otro tema que había mencionado previamente, que también se me hace muy genial como lo hace Alan Wake, que es esta figura del narrador no confiable. En inglés lo llaman mucho el unreliable narrator. Y pues sí, en literatura, en cine es como muy común. Bueno, en cine... bueno, por ejemplo, si un ejemplo muy clásico sería Fight Club, que gran parte de la película en Fight Club no sabemos cómo... O sea, vemos como un personaje, luego se revela que ese personaje no es lo que parecía, y básicamente nos dice así, pues porque estábamos viendo como la perspectiva de ese otro personaje. En un libro de cierta manera es como más, entre comillas, sencillo lograrlo, porque por la narración tenemos más capacidad de abstracción y no hace falta como tener que justificarlo tanto visualmente. En un videojuego creo que se vuelve incluso más complicado esta figura del narrador no confiable, porque nosotros de nuevo somos como este narrador, nosotros estamos posibilitando esta historia. Entonces, ¿cómo estamos posibilitando algo? ¿O cómo estamos ejecutando una historia en la que no estamos seguros que lo que estamos ejecutando es real o no es real? O que tal vez hay más de lo que no estamos viendo. Y Alan Wake lo hace muy genial. Porque, de nuevo, o sea, además de que tiene una narración siempre en off, Alan Wake, de que es esta parte de que siempre está diciendo, y entonces desperté y me di cuenta que estaba sucediendo esto y lo otro. De nuevo, por toda esta parte que... como el juego te va pasando por estos escenarios que te van cuestionando como, oye Alan, ¿estás bien? ¿O estás escribiendo esto? ¿O qué es lo que está pasando aquí y tal? Y, o sea, te hacen cuestionar mucho si Alan Wake como que sí está realmente en esta realidad, si es como la ficción que está escribiendo, o si realmente hay un pueblo donde sus creaciones se están volviendo realidad, si es una fantasía, si todo eso está dentro de su cabeza. Y a través de estos manuscritos que de nuevo vas encontrando, que de cierta manera funcionan como una especie de punto de vista objetivo, que de nuevo parece que es un punto de vista objetivo, porque estos manuscritos pues cuentan la historia desde un punto de vista alejado. Y entonces te pueden dar a entender que, bueno, esas páginas de manuscrito es como el punto de vista objetivo y va a pasar. Pero como te están diciendo que Alan Wake fue el que lo escribió eso y yo estoy controlando a Alan Wake, entonces no puedo estar seguro de nada prácticamente de lo que está pasando. Y bueno, de hecho algo que le comentaba a un amigo es que me hubiera parecido muy interesante si el juego hubiera sido más sistemático en esta aproximación a los manuscritos. Y que por ejemplo que dependiendo de los manuscritos que tú vas encontrando, o que tal vez tú puedas manipular los manuscritos para cambiar la historia del juego. Pero claro, como también ya hemos visto mucho a lo largo de estos episodios de podcast, pues escribir para videojuegos rápidamente se vuelve muy complicado y muy tardado. Y pues sí, Remedy de hecho como que algo que es muy un sello de ellos es que sí tienen historias muy controladas.
Y eso, de nuevo, también lo admiro porque finalmente es su estilo. De hecho, Alan Wake, una de las razones de por cuáles se volvió como más lineal y como que prescindieron un poco de este mundo abierto, era porque querían tener una historia más controlada. Y para Alan Wake 2 dicen lo mismo, que aunque va a ser un juego más abierto, sí tienen como estos bits de la historia que quieren ir respetando. Pero bueno, la meta narrativa. Creo que hay muchos elementos que estuve pensando mucho a lo largo del juego y que tal vez ahorita como que me está costando un poco más de trabajo como sacarlos de la cabeza. Pero finalmente, bueno, yo soy muy fan de Alan Wake de nuevo porque yo veo a Sam Lake diciendo, pues quiero involucrar a los jugadores, pero al mismo tiempo quiero que sea mi historia. Y entonces tenemos la historia de Sam Lake que escribe la historia de Alan Wake, que a la vez como que le doy una especie de giro que... O sea, creo que tal cual el juego no lo confirma, pero lo hace como este hint, hace esta alusión a ello, de que Alan Wake está siendo escrito por alguien más dentro de la ficción del juego. Y digo que creo que no está confirmado porque he visto diferentes teorías al respecto. Aunque creo que esa sí es la más aceptada porque creo que de nuevo el juego lo presupone a un 99%, si no es que al 100%. Aquí es que también yo, como que en esa, justamente cuando hacen como ese pequeño reveal, no, como que no lo capté muy bien y ya fue hasta que lo leí en otras partes o lo escuché, fue cuando me quedó más claro. El punto es que en un momento te sugieren la idea de que Alan Wake está siendo escrito por alguien más, que a la vez está siendo escrito por Sam Lake. Y de hecho les decía de broma a unos amigos, solo faltaría que Sam Lake también estuviera siendo escrito por alguien más, ¿no? Pero, de nuevo, aquí es donde entramos nosotros como jugadores, porque aunque nosotros no escribimos la potencialidad de Alan Wake, es decir, la historia de Alan Wake ya está escrita, pero nosotros a la hora de ejecutarlo como jugadores, pues estamos posibilitando esta escritura. Que es una teoría que se suele manejar mucho en relación a videojuegos, de cómo los videojuegos tienen mucho de teatro, porque es esta parte que, ok, yo encarno a Alan Wake y cuando lo encarno, pues le doy cierta cucharada de mi parte. No es lo mismo la forma en la que yo ejecuto a Alan Wake que la forma en la que lo ejecutan otras personas que lo han encarnado. Y entonces como que tienes todas esas capas metatextuales que seguro, o sea, mucha gente las ha discutido, pero me sorprende que Alan Wake no haya sido como, o que no se discuta más todavía dentro como de los estudios de, bueno, académicos de juegos o estos círculos analíticos de juegos. Y regreso al tema, que mucha gente como que lo tachó de un juego mal escrito, un juego que, pues eso, que parecía autoparódico. Y yo repito, a mí no me parece que lo sea. De nuevo, yo lo siento muy honesto consigo mismo. Yo me imagino a Sam Lake diciendo, voy a escribir de las cosas que me gustan, voy a escribir de las cosas que sé. Y ahorita tengo una inquietud con respecto a, pues tengo estas cosas que quiero escribir, pero a veces se pueden salir de control y no las puedo, no puedo hacer mucho como para atarlas. Y de hecho como que ya luego en los DLCs de Alan Wake, que se presentan como estos especiales, que son, muchos dicen que son pues el verdadero final del juego de Alan Wake, se plantea mucho la idea de, oye, pero si todo eso está viniendo de la mente de Alan Wake y todo esto que te está rodeando es malo, entonces, ¿qué te dice esto de Alan Wake? Y realmente, pues bueno, esto mucha gente lo comenta y estoy de acuerdo, que Alan Wake como persona, pues sí es una persona muy cuestionable. Y de nuevo, tiene muchos demonios internos y pues por algo es escritor, ¿no? Por algo necesitamos exorcizar estas cuestiones de nuestra cabeza. Y entonces, pues, de nuevo, una vez más, yo me imagino a Sam Lake diciendo, pues, tengo todas estas cosas, nunca sé cómo manejarlas, pero las voy a soltar en el videojuego. Y quiero que la gente me ayude como de cierta manera a hacer sentido de todo esto y volverlos partícipes de esta historia. Ahora, en lo que como que sigo canalizando ciertos pensamientos que ahorita mismo me siento muy mal de que como que estuve pensando muchas cosas muy teóricas mientras lo estaba jugando y ahorita mientras estoy grabando el podcast como que me está costando algo de trabajo sacarlas. Voy a hacer un pequeño paréntesis en el programa para leer un comentario que llegó en el Discord. Y también para, una, promocionar el Discord. Dos, darle voz a las personas que están en el Discord. Y bueno, que se vuelva un círculo de fomentar la participación.
El punto es que en un momento yo escribí, he estado jugando Alan Wake. Como siempre he tenido interés en Max Payne, pensaba que sería buen momento de jugarlo, bla 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 bla. Me preguntan, oye, ¿y qué tal Alan Wake? Siempre tuve curiosidad de jugarlo. Puse, de momento me gusta. Muchos me habían dicho que está mal escrito y puede ser que hasta cierto grado, pero me gusta que es muy honesto consigo mismo. Encima respeto mucho a Alan Wake. Y Alex Gobea escribe, yo lo jugué hace como 2 meses en el Switch. No lo vi mal escrito. Más bien creo que hace homenaje y hasta parodia a cierto tipo de escritura. Del thriller popular gringo, sobre todo. Los temas están bien desarrollados y mezclados con el gameplay. La luz versus la oscuridad, la paranoia, la ética del escritor. Sí se siente viejón a ratos, pero no por nada tiene su buena cantidad de seguidores. Sí voy a comprar la segunda parte cuando salga, jaja, saludos a todos, o todas. Y sí, es básicamente como mucho lo que he estado platicando ahorita, pero quería resaltar ese comentario. Ahora, sobre si se siente viejo o no, pues bueno, es un juego que salió hace 13 años, pero yo diría que se sigue controlando bastante bien, así que sí lo recomiendo mucho. En fin, creo que he llegado a ese momento del podcast donde creo que me empiezo a repetir con muchas ideas. Y es que, de nuevo, me gustaría que esto fuera con una especie de punto medio entre poder hablar sobre las ideas que plantea el juego y dejar espacio para que las personas lo jueguen. Quizá como algunos como comentarios, como más puntuales, adicionales. Diría eso, que me parece súper interesante como esta cuestión que maneja de el sacrificio de cierta manera, como al que en teoría llega Alan Wake al final, aunque hay mucho que discutir. La típica frase de no es un lago, es un océano. Yo la comparto, hermano, Alan. Creo que Alan Wake, aunque si bien tiene su seguimiento de culto, es un juego que ha pasado de cierta manera muy infravalorado y que merece ser más analizado. De hecho, uno de los análisis que estaba viendo de este juego, que se llamaba Alan Wake is Deeper Than You Thought, relacionaba como toda la parte psicológica de Alan Wake y de cómo salen como estas figuras oscuras con las teorías junguianas, tanto del inconsciente colectivo como con toda esta parte de, pues bueno, de los arquetipos y todo esto, y todo eso. Y aunque sí le doy bastante crédito, porque la verdad es que es una teoría que está bien construida, yo simplemente me voy un poco más por lo personal. Yo lo veo como, de nuevo, un escritor que quiso escribir sobre su experiencia de cómo estaba bloqueado, no podía escribir otras cosas, y de pronto en ese proceso de no saber qué escribir, se empezó a confrontar a sí mismo y empiezan a salir todas estas cosas que son muy oscuras y no sabe cómo lidiar con ellas, y tiene que pasar por todo ese proceso antes de saber por fin cómo darle un final a la historia. Pero el final no es lo que esperaba y solo lo manda en un viaje de 13 años que próximamente esperemos se resuelva en Alan Wake 2. Que un poco para contextualizar sobre el 2, Alan Wake 2 trata de Alan Wake, que está atrapado en un mundo de ficción y escribe a un personaje que lo va a ir a salvar de ese mundo. No lo sé, yo creo que Alan Wake 2 tiene todo el potencial de ser mucho mejor que el original, pero estaremos al pendiente. Y bueno, no sé, la verdad es que creo que ahorita hablé muy a grandes rasgos de lo que ya quería tocar. Quizá otras cosas que pueden ser como muy específicas que seguramente van a resurgir en otros juegos, en otros episodios, incluso en Alan Wake 2, en la discusión del 2, que tal vez ya para el 2, dependiendo de las personas que vea que lo jueguen, ya traiga otra persona. Pero este episodio no lo quise grabar otra vez solo, también para ir variando, ir mezclando entre los episodios con invitados, los episodios con solamente yo hablando hacia el micrófono en la noche, con un ventilador de fondo, y leyendo todos los temas desde una escaleta. Pues bueno, yo creo que aquí lo voy dejando. Y recordarles que este no es el fin de la conversación. Siempre pueden dejar un comentario en YouTube, pueden pasarse al Discord y hablar sobre el episodio, pueden dejar un comentario en Twitter. Les recuerdo que en Twitter y en Instagram
Está este podcast como Textos Lúdicos, simplemente con que lo busquen así les va a aparecer. Está el Linktree, que es linktr.ee diagonal textos lúdicos, que no está en la descripción de las redes. Entonces ahí van a encontrar todos los links, van a encontrar todo lo pertinente. Y esperar que les haya gustado mucho este episodio, que algo pues, tal vez les hice ver diferente el juego, si es que ya lo jugaron. Si es que no lo hayan jugado, pues de nuevo se los recomiendo mucho. Espero haberles dejado como con el suficiente gancho para que vayan a probarlo. Creo que es un juego que merece ser muy analizado. Parece sencillo, pero de nuevo, no es un lago, es un océano. Y con eso me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Luis León y disfruten el resto de su día o de su noche, lo que sea. Hasta luego.